la opción, pero bueno. Se está grabando, se ve, aquí no. Ya, ahora sí, muchas gracias, Elizabeth. Listo, entonces, pues nada, hoy vamos a culminar lo que nos falta de nuestra temática de impuestos departamentales. Listo, voy a compartir pantalla para adelantar lo que más podamos y a lo último, pues damos unos minutos para aclarar cosas que de pronto hayan dudas. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, vamos a hablar. Ah, bueno, la sesión pasada habíamos quedado en todo el tema de lo que era la estructura de los impuestos departamentales y, pues digamos que habíamos hecho ahí un avance frente al tema y lográbamos ver cómo un departamento depende muchísimo de lo que es el impuesto al consumo a la cerveza, el impuesto al licor y el impuesto a los cigarrillos. ¿Ok? Ese digamos que es como el grueso de la torta. Y la otra parte, pues se la reparte entre lo que es el impuesto a los vehículos y el impuesto al registro y a la anotación. ¿Listo? Y habíamos empezado a hablar acerca de lo que era el impuesto de registro. Hacíamos un pequeño análisis sobre lo que eran esos actos que son sometidos al impuesto de registro. Veíamos también los actos que causan el impuesto de registro. Veíamos la causación del impuesto de registro. Veíamos también lo que era la base gravable del impuesto de registro. eh, y veíamos lo que eran las tarifas del mismo impuesto de registro, es decir, pues hasta dónde llega, cuánto es lo que se debe cobrar por digamos que tiene unos efectos diferenciales ese impuesto de registro. Lo primero, y de pronto voy a agrandarlo, dentro de lo más importante de estas tarifas del impuesto de registro está el que se registra o bueno, se cobra por un tema de actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía que están sujetos a registro en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos. Espérame qué preciso se me, se me fue. Eh, entonces veíamos que son esos actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos entre el 0,5 y el 1%. Y veíamos también que había un efecto diferenciador cuando el registro se hace no en la oficina de registro de instrumentos, sino que se hace en las cámaras de comercio. Y en las cámaras de comercio la tarifa baja al 0,3% y el 0,7%. Entonces, digamos que tiene como ese beneficio entre la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos. Y el último pues habla básicamente acerca de lo que son los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y que son sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, como los nombramientos de representantes legales, de revisores fiscales, cuando hay una reforma estatutaria que no implique cesión de derechos ni aumentos de capital. Entonces, eso también, digamos que eso no tiene un monto y digamos que tiene una tarifa específica. Todo lo que tiene que ver con las escrituras aclaratorias y eso, la tarifa oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales. ¿Listo? Y veíamos también los actos y los documentos sin cuantía. Entonces, veíamos que que los actos y esos documentos sin cuantía, pues también deben pagar el impuesto de registro conforme a los valores que aparecen fijados por el artículo 230 y el decreto 650 del 96 en su artículo 6. Y ahí digamos que dentro de ese decreto 650 del 96, se relacionan diferentes actos como que no tienen cuantía. Entonces, ¿cuáles son esos actos que no tienen cuantía? Pues en primera instancia, los actos de nombramiento, remoción o revocación de representantes legales o de revisores fiscales, ¿sí? Eh, También digamos que ahí están lo que son los liquidadores o los representantes de los tenedores de bonos, o también un acto y documento sin cuantía es el nombramiento
de esos representantes de los accionistas con derecho a dividendo preferencial y apoderados en general, son ese tipo de documentos. En segunda instancia, los actos por los cuales se delegue o reasuma la administración de las sociedades o de las asociaciones, corporaciones o cooperativas, los relativos al derecho del retiro, las comunicaciones que declaren la existencia de grupos económicos, situaciones de vinculación entre sociedades matrices, todo lo que tiene que ver con subordinadas, subsidiarias, el programa de fundación y el folleto informativo para la constitución de sociedades por suscripción sucesiva de acciones. eh, ¿Qué más no tiene cuantía? Todo lo que tiene que ver con las autorizaciones que se otorguen a los menores para ejercer el comercio y la revocación de las mismas. Todo lo que tiene que ver con la inscripción de escrituras de constitución y reformas por razón de cambio de domicilio, ¿sí? Eh, También lo que tiene que ver con la apertura de sucursales y agencias de sociedades colombianas cuando no impliquen aumentos de capital ni el cierre de las mismas. También está todo el tema que tiene que ver con la inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado. Eh, También está lo de la inscripción de reformas relativas a la extinción, fusión o transformación de sociedades que no impliquen aumentos de capital ni cesión de cuotas o partes de interés. También hay otras que son los actos mediante los cuales se restituyen los bienes al fideicomitente, la constitución del régimen de propiedad horizontal, las capitulaciones matrimoniales, etcétera. Eh, y esto, digamos que estos son los actos y los documentos que no tienen cuantía, pero que tienen una tarifa. El hecho que no tenga cuantía no significa que no van a pagar, ¿ok? Eso, digamos que el departamento crea con base en lo que dice las asambleas y crean esas tarifas para ese tipo de documentos. Y frente al término para causar y pagar el impuesto de registro, perdón, decíamos que los actos y los documentos sujetos a ese impuesto de registro básicamente se deben inscribir y registrar dentro de los siguientes plazos. Entonces veíamos que se deben registrar dentro de los 2 meses siguientes si han sido otorgados o expedidos en el país, eso dentro de los 2 meses siguientes, o dentro de los 3 meses siguientes si han sido otorgados o expedidos en el exterior. ¿Listo? Si ese documento no se registra dentro de ese término, pues se le cobran intereses, ¿sí? Pero no intereses normales, intereses corrientes, sino intereses moratorios que se liquidan conforme a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional. ¿Listo? Es decir, que si usted compra una casa y se demora más de 2 meses en registrar la escritura, pues va a tener que pagar esos intereses moratorios. ¿Listo? Y esto es también importante porque digamos que como contribuyentes en muchas ocasiones se nos olvidan ese tipo de situaciones, lo dejamos pasar o lo dejamos ahí como para última hora, pero ya el gobierno pues ha visto que ese tipo de malas prácticas se han ido incrementando y pues con este tipo de plazos lo que busca es que los negocios se finiquiten y con ese grado de formalidad. ¿Listo? Entonces sí hay que tener mucha precaución con eso. Y lo último es la liquidación y el pago del impuesto de registro. Frente a eso, pues hay que decir que las cámaras de comercio y las oficinas de registro deben liquidar y recaudar el impuesto de registro que deben pagar los respectivos departamentos conforme lo señala el artículo 233 de la ley 223 del 95. Y eh, estas entidades, o sea, tanto la Cámara de Comercio como las oficinas de registro, deben declarar y pagar el impuesto recaudado dentro de los 15 días de cada mes, es decir, se debe declarar mensualmente el impuesto de registro. Entonces, las únicas dos entidades recaudadoras son tanto la Cámara de Comercio de un departamento como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, esas son las dos entidades que se encargan de recaudar ese recurso y ellos se lo trasladan directamente al gobierno departamental. ¿Listo? Entonces, eso frente al primer impuesto que estábamos viendo, el impuesto de registro, ahora pasamos a lo que es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Eh, digamos que aquí, pues hay que eh, destacar en principio que
aquí esta parte, listo. Entonces, digamos que resulta bien sabido y bueno, bien sabido y conocido eh, que cuando los productores de estos bienes, de tanto de bebidas alcohólicas como de cigarrillos, eh, digamos que cuando a ellos se les aumenta el impuesto a esos bienes, pues el problema que se le genera, y eso problema entre comillas, el problema que se les genera a este tipo de productores es que eh, ellos van a tener que elevar el precio final de esos vicios a través de sobretasas. ¿Y eso qué hace? Eso tiene un impacto directo y es que reduce el consumo, ¿ok? Y es apenas ley del mercado, ¿no? O sea, usted tan pronto ve que un producto sube de precio, llámele porque le colocaron otro tipo de impuesto, porque de pronto tuvo alguna situación particular, pues digamos que eso lo que hace inmediatamente es que desestimula el consumo de ese producto, ¿sí? Eh, Diferente a, por ejemplo, productos que suben y a pesar de que sigan subiendo, pues la gente los tiene que seguir consumiendo. Por ejemplo, los medicamentos, ¿sí? Y eso es un gran problema que tenemos acá en Colombia. El tema de los medicamentos se supone que está regulado, pero usted necesita un medicamento y hoy lo consigue a un precio y fácilmente en 15 o en 20 días el precio ya es diferente y no es que baje, es que sube el precio. Entonces, digamos que frente a ese tema es bien complicado. Pero un ejemplo de lo que estoy diciendo, del tema de cómo productos que así sigan subiendo, pues la gente los va a tener que seguir consumiendo, es por ejemplo la insulina. Sí, la insulina es ese tipo de producto que la persona, así el producto suba y suba y siga subiendo, lo va a tener que seguir consumiendo porque desafortunadamente de eso depende su vida. ¿Ok? Entonces, pues digamos que eso suena mal, ¿sí? Uno no tendría por qué, digamos que uno podría llegar a, o sea, el derecho debería ser que uno pudiera elegir si consume o no ese tipo de producto, pero es que de eso depende la vida. Entonces, digamos que cuando esto pasa, cuando se le ponen sobretasas a este tipo de productos, específicamente a estos vicios, al tabaco y al alcohol, pues digamos que eso directamente reduce el impacto en el consumo, ¿ok? Y, pues digamos que eso es lo que se busca. Digamos que el gobierno cuando le impone ese tipo de sobretasas, pues digamos que lo hace con dos objetivos. El primero, pues recaudar más, ¿sí? Y eso pues es perfectamente claro. Necesita recursos y pues ahí ve que va a encontrar una buena fuente de recursos. Pero el segundo es también tratar de desestimular el consumo de estas bebidas, de este tipo de vicios. ¿Por qué? Porque eso afecta a la salud. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay que analizarlo y hay que entenderlo porque, pues digamos que eso tiene unas implicaciones fuertes al interior de la sociedad. Ahora, eh, ¿por qué digo que cuando se sube el precio o se les coloca unas sobretasas a ese tipo de productos, pues directamente afecta el consumo? Porque digamos que estos son productos que se conocen en términos económicos como productos con una elevada elasticidad precio. Es decir, eh, se dice que un producto tiene esa elasticidad precio. ¿Por qué? Porque en la medida en que aumenta el precio, se disminuye el consumo. Entonces tiende a caer el consumo. Pero digamos que haciendo aquí un comparativo, esto es la elasticidad precio del consumo y muestra la caída en ventas asociada a un aumento del 1% del precio. Y esto fue en Estados Unidos. Cuando se subió el precio en un 1%, los productos que más dejaron de consumirse, pues fueron en primera instancia los viajes al extranjero, ¿sí? Los restaurantes cayeron en un 2,3, el cine en un 1,9, las bebidas azucaradas y la carne en un 0,7, el alcohol en un 0,6, el tabaco en un 0,4. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, nótese que aquí hay situaciones que son complejas. Por ejemplo, la sal, tratan de desestimular su consumo con el objetivo de ser un poco más saludables. El café, pues no se ha logrado determinar que en realidad haga daño,
cada vez salen estudios que dicen que sí, pero después al rato sale otro que lo desmiente. Entonces uno no sabe si sí o si no. Yo sigo tomando tinto. El tabaco sí ya se ha logrado determinar que es perjudicialmente dañino para la salud. El pescado, pues digamos que por temas de contaminación, pues se ha visto golpeado, ¿sí? Golpeado en temas digamos que hay partes específicas en donde el consumo de pescado está haciéndole daño a la población. ¿Por qué? Por los altos niveles ay, ¿cuál es el químico que tiene el pescado? Eh, Se me olvidó bueno, ahorita que me acuerde se lo digo. Y eso, pues básicamente lo que hace es que desestimula el consumo de ese tipo de productos, ¿ok? Y en principio, pues aquí digamos que el producto que más se vio afectado fue el de los viajes al extranjero, ¿sí? Tan pronto se sube el precio, es a lo que primero dejan o a lo que echan mano en principio las personas cuando digamos que se empieza a subir el precio de algún producto de estos suntuosos, porque lo empezamos a ver y vemos que viajes al extranjero es lo primero que se recorta, ¿sí? Restaurantes también, pues la persona dice, ok, pues si le suben al restaurante, pues yo dejo de ir al restaurante, ¿sí? El cine, pues también, bebidas azucaradas, esto ya es más tema de salud, el alcohol, el tabaco y la sal, pues digamos que todo eso va muy orientado a temas de salud. Pero esto, digamos que visto desde la óptica de Estados Unidos. Ahora, en Colombia, Colombia también se ha venido moviendo con esta correcta tendencia. Esto es una tendencia mundial. Esto no es solamente de Estados Unidos, esto no es de los países de la OCDE. Esto, digamos que todos los países van orientados a lo mismo, a tratar de desincentivar lo que es el consumo de esos vicios a nivel de la sociedad. Eh, y Colombia pues está en esa onda. De hecho, durante el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, que eso fue por allá en el año entre el 2015 y el 2017, el Comité de Salud recomendó transferir mayores recursos al sector salud por vía del incremento de impuesto a los vicios, es decir, todo lo que tiene que ver con los impuestos que estamos analizando, el impuesto al consumo de cigarrillos, cerveza y de bebidas alcohólicas. Pero digamos que se ha encontrado particular resistencia en el frente de las bebidas azucaradas debido al fuerte cabildeo o ese lobby que dicen los políticos que se hace en los pasillos del Senado y de la Cámara, en donde, pues digamos que los líderes de este tipo de empresas, digamos que tratan de ir a convencer a los senadores y incluso se ha logrado detectar que muchos han logrado financiar campañas de muchos senadores y gracias a Dios, la semana anterior aprobaron, perdón, creo que fue a comienzos de esta semana, aprobaron una ley que digamos que había una ley que le impedía a las personas que habían sido financiados por este tipo de empresas. O sea, si a usted lo financia, por ejemplo, una empresa constructora y esa empresa constructora tiene intereses y como usted está en el Senado pues, y usted fue financiado por ellos, pues uno podría entender que usted lo va a defender, pero es que uno no nombra senadores para que defiendan a las empresas, sino uno nombra senadores para que lo representen a uno como pueblo en el Senado o en la Cámara. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la Corte, ¿cuál fue la Corte Constitucional? Eh, Derogó en esta semana una ley que ella misma había derogado anteriormente, una ley que le permitía a los senadores hacer ese tipo de actuaciones. Si uno decía, pues pucha, eso es poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. ¿Por qué? Porque es que le estamos dando poder a un senador de estos que vaya y pelee por los derechos de aquel financiador de su campaña. Entonces vemos cómo estas grandes empresas financiaban las campañas de todos estos políticos y tenían todo un bastión que le permitía evadir ese tipo de peleas en el Senado. Tanto así que el presidente de la República, hoy electo, o bueno, que ya se va a acabar su periodo, eh, fue elegido también bueno, digamos que en su campaña hubo aportes de este tipo de empresas. Entonces, pues digamos que con qué criterio se va a poder
manifestar en contra o digamos que a favor de un impuesto para ese tipo de productos. Entonces, digamos que eso era un vicio que había. Gracias a Dios ya lo quitaron, la Corte Constitucional derogó eso que ellos mismos habían echado para atrás. Ahora dijo, uy, no, 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 sabe que esto es otro reversazo, me toca devolverme porque sí, sí la embarramos. Pero imagínense, eso fue hace como 3 años, 4 años, y de allá acá, pues lo que ha corrido es agua bajo el puente. Entonces, pero bueno, digamos que eso ya se logró corregir y esperemos que el tema funcione y siga funcionando bien. ¿Por qué? Porque pues esto era la plataforma para que estos senadores defendieran ese tipo de situaciones, ¿no? Y ustedes lo ven hoy en día también con el tema del etiquetado que exige Red Papás a las empresas en el tema de las galguerías, de las golosinas, que debe colocar cuánto es cuánto nivel de calorías tiene, qué tanto efecto tiene en la salud, etcétera, etcétera. Y pues que lo han peleado hasta la saciedad y pues creo que esa pelea va a estar como más perdida, pero esperemos que ahora con esta nueva ley pues el tema se pueda defender mucho mejor. Entonces, digamos que frente a este tema, se ha encontrado también una resistencia en el frente de las bebidas azucaradas debido a ese lobby que hacen ese tipo de empresarios en el Senado y en la Cámara. Y digamos que durante lo que fue la ley la reforma tributaria del 2016, la ley 1819, eh, digamos que en esa reforma tributaria fue cuando más se vio el lobby de estas empresas y se vio cómo muchos senadores, cómo muchos políticos estaban defendiendo a esas empresas, ¿sí? Entonces nadie quería ponerle el impuesto a las bebidas azucaradas, todo el mundo se hacía loco, se iban, no había quórum, etcétera. Todo tipo de vicios todo tipo de vicios, no, todo tipo de mañas que utilizan este tipo de personas para sacarle el cuerpo cuando hay que votar a favor o en contra de una ley. Entonces, digamos que eso en esa ley se impidió, sí, se impidió hasta la discusión del tema, o sea, ni siquiera lo pudieron exponer. O sea, hubo pelea desde el comienzo. Y algo similar está ocurriendo ahora. eh, digamos que en esta reforma tributaria, pues no cayó, sí, ahí, pues imagínense que lo iban Duque, pues siendo elegido también con dineros de este tipo de empresas, pues no iba a darse la pelea, eh, pero eso en todas las reformas tributarias sale a relucir, ¿ok? Salió a relucir también en la ley de financiamiento, se evitó el tema y aparte de eso, pues la ley de financiamiento cuando se cayó, se convirtió entonces en la ley de crecimiento y lo que hicieron fue heredar más del 95% de ese articulado de esa ley para la ley de crecimiento, o sea que ahí tampoco iba y en esta pues menos. Entonces, pues esperemos a ver hasta dónde llega el tema. Entonces aquí digamos que nos toca retomar el análisis histórico por producto, porque aquí contemplamos lo que es las bebidas alcohólicas y el tabaco. Pero vamos a analizar, vamos a meter dentro de esto también las bebidas azucaradas como para hacer un buen análisis del tema. Entonces empecemos primero por lo que es el tabaco. Entonces digamos que eh, en este punto del tabaco, pues vamos a destacar los avances que a nivel del país se han tenido frente a este vicio. Y es, en primera instancia, la introducción del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco no procesado del 55% que se hizo bajo la ley 223 del 95 y que fue endurecido posteriormente con la creación del impuesto específico por cajetilla y la sobretasa al consumo amparados por las leyes 1111 de 2006 y 1393 de 2010. Entonces, digamos que el tabaco fue otra pelea fuerte que hubo que dar, ¿sí? Eh, y digamos que aquí influyó mucho el tema de las mismas burradas que hicieron las tabacaleras, ¿sí? Sobre todo las internacionales, en donde salían con argumentos que ellos tenían que seguir, que si no querían seguir perdiendo mercado, tenían que crear el vicio en los niños, en la juventud, para que su empresa siguiera creciendo. Y pues digamos que cuando eso salió ya mucha gente empezó a decir, bueno, pero esta gente qué, o sea
no le importa la salud, no le importa nada, sino es solamente engordar su bolsillo y pues digamos que eso llevó prácticamente a que este tipo de productos pues digamos que perdieran la batalla en los campos políticos. Y luego surge lo que es la ley antitabaco, gracias a la ley 1335/2009, donde se adoptaron los principios del convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esto ya trasciende, esto ya es mundial, esto no es solamente de Colombia o de unos países, esto ya es, tiene ese carácter mundial. Y específicamente en esta ley se destacó la prohibición de la promoción, de la publicidad y el patrocinio del tabaco y la obligación de adicionar advertencias sanitarias en las cajetillas, ¿sí? Eh, digamos que de las últimas leyes que hubo frente a todo el tema del tabaco fue estuvo inmersa dentro de la reforma tributaria del 2016 bajo la ley 1819. Esto continuó el endurecimiento del gravamen al tabaco. Y en esa ley, en esa reforma tributaria específica del año 2016, se elevó el impuesto específico desde 700 pesos por cajetilla, que estaba en el 2016, a un rango entre 1.400 y 2.100 pesos entre el año 2017 y 2018. ¿Sí? Nótese el incremento, un incremento del 100% para el siguiente año, o sea, pasa de un impuesto específico de 700 pesos por cajetilla a 1.400 y luego se lo subieron a 2.100. Y esto digamos que pues es bastante bueno. ¿Por qué? Porque eso encarece el producto y la gente evita seguirlo consumiendo. Y digamos que eso es lo que en realidad se necesita, ¿sí? Porque si vemos, pues hay cada vez más jóvenes, más personas de edades jóvenes que empiezan a fumar ya este tipo de producto y lo empiezan a hacer de una forma más descontrolada en la medida en que están en los grados superiores de la secundaria y ya cuando pasan al bachillerato, ellos sienten de pronto que eso es un nivel de estatus, sienten que eso les da una categoría especial y pues nada, lo que están haciendo directamente es acabar su organismo, atacarse a ellos mismos con este tipo de productos. Entonces, digamos que eh, todo esto pues ha tenido el incremento o el endurecimiento de esas cargas impositivas a este tipo de productos ha tenido un doble beneficio. ¿Beneficio por qué? Porque digamos que por un lado ha generado un mayor recaudo tributario. ¿Por qué? Porque pues digamos que este tipo de productos pues todavía se sigue consumiendo y para mal de muchos se sigue consumiendo todavía en grandes cantidades, ¿sí? Y entonces, pues eso en la medida en que se sube el tributo y hay gente que lo sigue consumiendo, pues eso sigue representando un buen recaudo para el gobierno, ¿sí? Y estos recursos, gracias a Dios, pues están direccionando para el sector salud, ¿ok? Entonces se ha pasado de un recaudo de 0,6 billones de pesos en el 2016 a 0,9 billones de pesos en el 2017, ¿ok? Entonces, pues estas son cifras, ya está llegando al billón de pesos. Yo creo que para esta época el tema debe ir por el orden del 1.200.000, eh, eh, un, ¿cómo sería? 1,2 billones de pesos. Y pues a la larga eso representa un buen recaudo, un buen dinero que se le está transfiriendo de manera anual al sector salud, que es uno de los más golpeados hoy en día porque pues digamos que el gobierno tiene una cuenta muy alta con el sector salud, con los hospitales y las clínicas privadas y pues digamos que de ahí se puede, digamos que apalancar un poco el tema. Es el mayor beneficio. Entonces, el primer beneficio es que como se sigue consumiendo tanto el cigarrillo, pues eso a la larga y con ese endurecimiento de impuestos, pues le está representando al Estado un buen beneficio, ¿ok? Y el segundo es que ha logrado reducir los fumadores. Entonces, se tienen cifras en donde en el 2016 había más o menos 3,3 millones de fumadores en Colombia y en el 2017 se logró determinar que bajó a 2,8 millones de fumadores en Colombia, es decir, tuvo un decrecimiento del 15% anual. Y esto es bueno, ¿sí?
¿Por qué? Porque está logrando el beneficio. Este es de esos impuestos que uno dice, miércoles, esto sí funciona. ¿M? Sí funciona porque le está generando buen recaudo al gobierno, pero por otro está desincentivando el consumo a nivel de las personas. ¿Por qué? Porque ya cada vez es más caro fumar, pero con todo y eso hay todavía muchos fumadores. ¿Ok? Digamos que además se ha logrado también reducir la proporción de aquellos que fuman más de 10 cigarrillos al día en cerca de un 9%. Es decir, personas que fumaban más de 10 cigarrillos al día, hoy en día, según la encuesta calidad de vida que hizo el DANE, logró determinar que ha logrado disminuir ese rango de la población que fumaba más de entre 10 y más de 10 cigarrillos al día, ha logrado bajar en casi un 9%. ¿M? Y a nivel de salud pública, se ha tenido el beneficio de reducir el gasto público asociado al tabaquismo y se ha logrado estimar en que ha caído esa cifra por temas directos o directamente relacionados con el tabaco entre un 4 y entre 4 y 5 billones de pesos al año. Es decir, son recursos que la salud pública ya no tiene que gastar tanto en personas que se enfermaban y tenían graves consecuencias debido a este tipo de vicios. Entonces ya se ha logrado, por un lado, reducir 4 a 5 billones de pesos al año. Y por el otro lado, los que todavía siguen consumiendo le están representando 1,2 billones de pesos al año en recursos. Entonces, digamos que esto es un gana-gana por todo lado. Está, digamos que este tipo de vicios, pues está directa o indirectamente beneficiando al sector salud por varias fuentes. Entonces, pues eso es bueno, pero el tema es que hay que seguir reduciendo este tema de consumo, hay que seguir concientizando sobre todo a las personas jóvenes, personas adultas. Ahí conozco personas que siguen diciendo que son inmunes al cigarrillo, que a ellos el cigarrillo no les hace nada y no sé qué, pues hasta digamos que habrá que mirarlo con detenimiento. ¿M? No me alejo que de pronto el organismo haya creado algún tipo de defensa o algo que haga, que tenga ese tipo de inmunidad, ¿sí? Pero al grueso de la población sí lo afecta y lo afecta fuerte. Y a eso súmele indirectamente a los que, cómo afecta a los que no fumamos. Entonces, pues digamos que eso también nos puede llegar a complicar un poco. Eh, digamos que la ley 1819 del 2016, esa reforma tributaria específica, eh, continuó avanzando con el endurecimiento al gravamen del tabaco y allí se elevó el impuesto específico de 700 pesos por cajetilla a 1.400 en el 2017 y a 2.100 en el 2018. Y esto pues genera una buena rentabilidad para, para el gobierno departamental. ¿Listo? Eh, hay que también contemplar que, bueno, eso desde el punto de vista del tabaco, ¿sí? El tabaco, pues digamos que ha cumplido su función de eh, desincentivar desincentivar por un lado el consumo, pero aquellas personas que todavía lo siguen consumiendo, pues digamos que cada vez son menos y esto pues ayuda muchísimo a lo que es la salud pública. Eso desde el punto de vista del tabaco, pero desde el punto de vista del alcohol, digamos que en el caso del alcohol, pues también se ha venido aumentando el gravamen al consumo de esas bebidas alcohólicas. Eso se hizo gracias a la ley 788 del 2002, cuando se adoptó que un sistema específico en función del grado de alcohol, ¿ok? Entonces, digamos que más recientemente la ley de licores, la ley denominada la Ley 1816 de 2016, le adicionó al componente específico de 150 a 220 pesos por cada grado de alcohol, le adicionó un valor agregado del 20, entre el 20 y el 25% sobre el precio de venta al público, llegando a un impuesto total de consumo cercano al 30%. Y este último sistema era un requisito exigido por la OCDE. Entonces, eh, como se dan cuenta, pues digamos que cuando uno quiere pertenecer a una organización multilateral como la OCDE, que a la larga eso es un club chévere, un club sofisticado de los países más ricos que estamos ahí colados, y ya pronto viene Perú, eh,
pues digamos que ellos tratan también de blindar a la población del país para que este tipo de situaciones no los vaya a afectar. ¿M? Países como, digamos, países en donde más se consume alcohol es Serbia. ¿M? Serbia era antigua colonia soviética y pues esta cultura de los rusos, pues ellos toman mucho alcohol, ¿sí? Sobre todo vodka. Y esto pues deriva en muchas enfermedades y a la larga eso deriva en un sobrecosto para lo que es la salud pública y a la larga pues eso lo terminamos pagando entre todos. Entonces, la OCDE como tal, a todos los países que quieren ingresar a ese club, pues lo que les dice, bueno, mis amores lindos, usted es muy chévere, yo lo recibo, pero usted tiene que someterse a las mismas reglas que tenemos el resto de países. Entonces, usted tiene que disminuir el consumo de alcohol, usted tiene que, ¿y cómo se disminuye el consumo de alcohol? Póngale impuestos fuertes, que eso es más o menos lo que se hace en los países nórdicos. Suecia, Finlandia, Noruega, son países en donde la gente no, bueno, en Islandia está prohibido el alcohol, ¿sí? Entonces, pues digamos que en los países nórdicos no es que esté prohibido, pero es muy caro. O sea, comprar una botella de trago es costosísimo, ¿sí? Y con todo y eso, pues, ¿qué se han inventado? Salen en buques en las noches, arman tremendas rumbas, venden alcohol un poco más barato y lo hacen a mar abierto. Entonces, bueno, si se emborrachan, que se hundan y no se llevan a nadie más por delante, pero en vía pública pasa lo de este señor en Santa Marta que se llevó a 6 personas, las mató y hoy en día está tratando de hacerse el que está loco con el ánimo de evadir temas de la justicia. Entonces, digamos que lo que se conoce como el daño colateral que trae implícito este tipo de vicios, ¿ok? Entonces, son situaciones que no solamente afectan a la salud de la persona que lo está consumiendo indiscriminadamente, sino que deriva, se convierte en un riesgo social para el resto de personas, porque ese tipo de personas en ese estado de embriaguez, si tienen una llave de un vehículo, pues son un peligro al volante. Y si no, pues entonces son personas que se vuelven más machas, más altaneras, y entonces puede derivar en riñas y puede salirle uno que tenga un revólver o cosas por el estilo, y el tema ya se vuelve trágico y esto pues digamos que en realidad viene a afectar más a las familias. Entonces son cosas que en realidad hay que tratar de combatir de una o de otra manera. Y qué mejor forma que tocarle el bolsillo a la gente. Cuando a usted le toca en el bolsillo, usted trata de evitar ese tipo de gastos, ¿ok? Y esto es lo que en realidad se conoce como esos gastos hormiga, ¿sí? La persona que se dedica a comprar un cigarrillo diario, 2 cigarrillos, esta persona por lo general no compra el paquete, sino que consigue al menudeo, porque todavía lo venden al menudeo, y entonces, pues digamos que eso indirectamente le va afectando el bolsillo, y a eso súmele que entonces cada viernes y cada sábado va y se toma media aguardiente o una botellita con los amigos y todo esto, y pues eso deriva en ese detrimento de los ingresos de la persona. Entonces, pues también hay que cuidarlo por ambos lados. Eh, digamos que aquí, frente a este requerimiento que nos hizo la OCDE para poder ingresar a esta organización y que básicamente pues, nos decía era que teníamos que tener un impuesto a las bebidas alcohólicas, ojalá mayor al 30%, pues no se llegó a superarlo, pero por lo menos llegó al límite. Digamos que aquí es importante aclarar que continúa el debate metodológico sobre lo que es la certificación anual del precio de venta al público. ¿Por qué continúa ese debate? Porque los gobernadores han reclamado que el cálculo de la base gravable reportado por el DANE tuvo en cuenta el precio de producción, pero no tuvo en cuenta el precio de venta. ¿Ok? Entonces, y eso es, o sea, no es lo mismo estar entrando que estar saliendo. Eso tiene una implicación. Y obviamente, pues esto repercute en las finanzas de los gobiernos locales. Entonces, esto básicamente ha implicado a los territorios eh, reducir sus ingresos en cerca de 60.000 millones de pesos anuales, ¿ok? Y esto haga de cuenta, para un departamento
Putumayo, Guainía, Arauca, pues esto les representa una pérdida grande de recursos. Por eso, no sé si se han dado cuenta, hay algunos gobernadores se han unido para tratar de crear un partido político de solo exgobernadores con el ánimo porque es que digamos que ser gobernador es bien difícil, ¿sí? Y digo que es bien difícil porque esta gente no tiene casi recursos. Y estos recursos, en buena medida, muchos son recaudados directamente por la DIAN. Y la DIAN es la que después, vía otro proceso, les transfiere ese tipo de recursos. Entonces, esta gente queda manicruzada, no tiene cómo actuar, no tiene de dónde echar mano. Y pues digamos que ahí se ve mucho el retraso. Y ellos crearon ese partido o estaban en pro de crear ese partido político partiendo del hecho de lo que les tocó a ellos como gobernadores, trabajar o lo que se conoce como administrar pobreza, para poder decirle al gobierno, oiga, mire, yo quiero que de mi partido ojalá salga un presidente porque ese sí va a saber lo que le duele a un gobernador y va a tener más en cuenta esos gobiernos locales para poderles transferir recursos, por un lado, pero también darles más independencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa gente está maniatada, ¿ok? Entonces, digamos que ese problemita de que se calculaba el impuesto con el precio de producción y no con el precio de venta. Eso se dio hasta antes del 2019 hacia atrás, ¿sí? Ya desde el 2019 el tema fue corregido, pero imagínense todo lo que dejaron de recaudar los gobiernos locales por ese pequeño error, ¿ok? Y esto entonces ya hemos visto más o menos lo que es el tabaco y lo que es el alcohol. Las bebidas azucaradas, reitero, no tienen todavía impuesto, pero es un caso chévere de analizar. ¿Por qué? Porque eso nos golpea a todos, ¿sí? Digamos que el proyecto de ley de la reforma tributaria del 2016 contemplaba un impuesto de 300 pesos por litro a las bebidas azucaradas, es decir, más o menos un 20% de su valor. Y esa propuesta tenía dos beneficios buenos, ¿sí? Así como vimos lo del tabaco, estas las bebidas azucaradas tienen también un beneficio implícito y es que va redunda en reducir el consumo de las bebidas azucaradas siguiendo lineamientos de organismos internacionales como la OMS para disminuir o aminorar la propensión a la obesidad y sus enfermedades crónicas. Es increíble ver cómo en nuestro país se ha disparado la obesidad, ¿sí? En Latinoamérica la obesidad está en unos grados impresionantes. México es el peor. México está muy golpeado y se nota el tema porque pues obviamente sus vecinos y sus principales aliados económicos, que son Canadá y Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, pues tiene gran mercado de bebidas azucaradas y eso se lo trasladan también a México y México pues empieza a consumir este tipo de productos. Ahora, a eso súmele el que México, bueno, específicamente el DF, no es que tenga la mejor calidad de agua. ¿M? Entonces usted ve allá que mucha gente tiene que comprar garrafones de agua para poder tener el consumo de este tipo de líquidos. Y muchos de ellos dicen, no, pues ponerme a comprar agua, más bien compremos jugos de estos procesados o gaseosas, y eso es lo que consumen con mucha frecuencia. Entonces, eso ha disparado los grados de obesidad en México, y pues Colombia no es ajeno a eso. Colombia ya tiene más de un 50% de la población con problemas de obesidad. Y eso es crítico para una población. Y lo que eso le redunda al bolsillo de la administración pública. ¿Por qué? Porque los recursos tienen que salir de ahí. ¿Ok? Ahora, y en segunda instancia, otro de los beneficios que tiene, si se logra colocar el impuesto a estas bebidas azucaradas, es a llegar para el sector salud tributos adicionales por cerca del 0,3% del PIB. Entonces, va a tener el mismo impacto que tiene el tabaco, ¿ok? Que se va a reducir el consumo, pero como se va a cobrar más impuestos, entonces digamos que se va a seguir teniendo muchos mejores ingresos para el sector salud, que es a donde pues, va a parar todo este tipo de problemas. Eh, digamos que esto, y ya lo comentaba en un slide anterior, esto tuvo un lobby fuerte por las empresas productoras de este tipo de bebidas. eh, y básicamente tumbaron el proyecto, ¿sí? No dejaron que el país adoptara esas medidas.
O bueno, no medidas, sino esas mejores prácticas globales, porque es que esto no fue que le ocurrió a un senador y dijo, ay, mire, vamos a cobrar. No, esto viene, esto está probado y esto funciona en muchos países, sobre todo en países de la OCDE, ¿sí? En donde esas bebidas están restringidas, en donde esas bebidas están controladas y básicamente permite obtener muy buenos recursos. Si usted quiere, usted es autónomo, estamos en un país libre, si que usted quiere, tome esa vaina, ¿sí? Pero pague el precio, ¿ok? Por un lado, pague un precio bien alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vamos a cobrar, eso viene cargado con un impuesto bien alto. Y lo otro es que esos recursos pues lo vamos a destinar para el sector salud porque sabemos que usted se va a enfermar y pues allá vamos a tener un ahorrito, es como, estamos, como si estuviéramos haciendo una provisión, ¿ok? Entonces, digamos que esas mejores prácticas globales van orientadas prácticamente a combatir, bueno, a luchar contra la obesidad y se lucha contra la obesidad por medio de la implementación de impuestos a ese tipo de bebidas, ¿ok? Eh, digamos que en esto de bebidas azucaradas, México es un ejemplo. México ha mostrado que el aumento del impuesto a ese tipo de bebidas, digamos que de 1 peso por litro, implicó una caída hasta del 12% en su consumo. Es decir, le subieron 1 peso mexicano al litro de, de bebidas azucaradas y inmediatamente repercutió en que el 12% de la población dejó de consumirlo. Entonces, nótese el impacto que tiene el hecho de subirle el precio a ese tipo de bebidas. ¿Ok? De inmediato tiene una repercusión en el bolsillo de la gente y la gente empieza a dejar de consumir ese tipo de productos. Eh, digamos que cayó, o sea, le aumentaron 1 peso por cada litro a las bebidas azucaradas y se redujo su consumo en un 12%. Pero por otro lado, tuvo un aumento hasta del 4% en el consumo de agua embotellada. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos que se vio afectada a las bebidas azucaradas, pero le trajo beneficios al agua embotellada. Y reitero lo del agua embotellada porque México no es que tenga una muy buena calidad de agua. Allá no es recomendable tomar agua de la llave, ¿sí? Bueno, acá en muchas ciudades no es recomendable, pero digamos que allá, para ser una ciudad tan grande y tener problemas de agua potable, pues es complicado. Uno dice, bueno, ¿y cómo hacen? No, pues todo lo solventan con agua embotellada. Entonces, nótese que por cada peso que se sube a 1 litro de bebidas azucaradas, se disminuye el consumo en un 12% y aumenta, obviamente, eso que se reduce, por lo menos la tercera parte de esa reducción, se traslada a personas que dejan de consumir bebidas azucaradas y empiezan a consumir más agua. ¿Ok? Eh, y todo esto tiene un efecto también en pesos, ¿sí? Bueno, aquí habla que es medirlo en dólares porque, como es México, pues no es que México tenga su moneda sea dólar, ellos tienen su peso mexicano, pero digamos que estas cifras están todas dadas en dólares americanos para ver su impacto más fuerte. Y esto básicamente, ¿qué hizo? El incrementarle 1 peso por cada litro a una bebida azucarada, redujo los costos en el sistema de salud en 1.000 millones de dólares entre lo que fue el 2013 y lo que va corrido el 2021. 1.000 millones de dólares se ha logrado reducir costos en el sistema de salud con, eh, digamos que con enfermedades que venían atadas a las bebidas azucaradas. ¿Ok? Acá en Colombia, la ley de financiamiento pues, no incluía medidas asociadas a las bebidas azucaradas, pero esta posibilidad ha surgido dentro del llamado Plan B, siendo todavía prematura la estimación de ese posible recaudo que se puede llegar a obtener si se le cobra un impuesto a las bebidas azucaradas. Eh, digamos que eso, pues en Colombia puede llegar a tener una fuerte repercusión, ¿sí? ¿Por qué repercusión? Porque pues acá por lo general cuando uno no quiere consumir, digamos que gaseosa o estas bebidas azucaradas, pues directamente se manda a lo que es el jugo natural, ¿sí? Y pues el jugo natural tiene también sus problemitas. ¿Por qué? Porque es que al jugo le echamos agua, le echamos azúcar, ¿m? Y eso es malo. Y peor aún cuando lo licuamos,
La fructosa se desata y se mezcla con el agua y se vuelve un azúcar con esteroides, un azúcar más fuerte y es un poquito más dañino para nosotros. Entonces, en este tipo de casos, pues sería bueno volcarnos completamente a consumir agua o como hace Argentina y Chile, Argentina y Uruguay, que toman mucho vino, ¿sí? Pero un vino que no es tan costoso, porque como se vende tanto y la gente toma tanto vino, pero por temas de sobremesa, ¿m? Entonces no toman bebidas azucaradas, no toman jugos naturales, sino toman el vino. Y el vino pues tiene una repercusión a nivel de salud, eh, que es comprobada y tiene muchos beneficios, sobre todo para temas arteriales. Entonces, pues habría que contemplar eso, pero hoy en día esa no es una alternativa acá en nuestro país porque el vino es caro. Entonces, pues no, digamos que no lo podemos contemplar. Pero sí hay que empezar a mirar otras fuentes con las cuales podamos suplir ese tipo de bebidas azucaradas. Eh, digamos que ya viéndolo, este tipo de impuestos al consumo de las bebidas alcohólicas y del tabaco, ¿cuál es el hecho generador? Pues digamos que el hecho generador de este tipo de impuesto está constituido básicamente por el consumo en el territorio nacional de todo lo que son cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. Entonces, dentro de esto tenemos varios aspectos. El primero de ellos es que el hecho generador, digamos que no generan este impuesto las exportaciones y el tránsito por el territorio, y aquí especifico el Distrito Capital, porque extraje eh, toda esta literatura específicamente de Bogotá. Y dice que no generan este tipo de impuestos las exportaciones y el tránsito por el territorio del Distrito Capital de cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas alcohólicas. Eso no hace parte. ¿Listo? Eh, son responsables del impuesto los productores de este tipo de bebidas, los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. ¿Ok? Y además son responsables directos del impuesto los transportadores y los expendedores al detal cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o que están comercializando. ¿Ok? En el caso de los productos nacionales destinados al consumo, el impuesto se causa en el momento en que el productor los entregue en fábrica o en su planta para su distribución, venta o permuta o para temas de publicidad, de promoción, de donación, de comisión o los destina al autoconsumo. Otro aspecto importante es que en el caso de productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, salvo cuando se trate de productos en tránsito hacia otro país. Ahí no generará impuesto, pero ya cuando se empieza a comercializar dentro del país, ya comienza a generar impuesto. Y por último, todo lo que son los productos introducidos en zonas de régimen aduanero especial causarán el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos. Y este impuesto se va a liquidar ante la autoridad aduanera con jurisdicción en el municipio al que pertenezca la zona y se pagará a órdenes del fondo de la cuenta de impuestos al consumo de productos extranjeros. Entonces, nótese que el impuesto, pues, a grandes rasgos, pues está controlado. Se tienen buenos mecanismos para hacerle seguimiento a este tipo de bebidas para poderlas controlar y poder determinar cómo va a ser el pago del impuesto de las mismas. ¿Cuál es la tarifa en este tipo de productos? Pues las tarifas aplicables a este impuesto son las siguientes. En el caso de productos nacionales, cervezas y sifones, una tarifa del 48% y lo que son mezclas y refajos, mezclas de bebidas alcohólicas con bebidas no alcohólicas y los refajos tienen una tarifa del 20%. Siempre es caro, ¿sí? Em, ¿Cómo se hace la declaración de este tipo de impuestos? Pues básicamente podemos decir que los productores nacionales cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar simultáneamente a través de los canales habilitados por la Secretaría Distrital de Hacienda dentro de los 15 días calendario siguientes al vencimiento de cada periodo grabable y previo al reporte al operador del acta de ventas de productos grabados objeto de la declaración. Entonces, básicamente, en este punto, podemos decir que la declaración debe contener
lo que es la liquidación privada del gravamen o del impuesto correspondiente a los despachos, a las entregas o a esos retiros efectuados en el mes anterior. Y en el caso de los importadores, pues estos importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo en el momento de la importación, conjuntamente con los impuestos y derechos nacionales que se causen. ¿Listo? Y el pago del impuesto al consumo se efectuará a órdenes del Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos Extranjeros. Y adicionalmente a todo eso, los importadores o esos distribuidores de productos extranjeros, según sea el caso, tendrán la obligación de declarar ante las secretarías de Hacienda en el momento de la introducción los productos que obviamente ellos han introducido al país o al departamento, indicando la base gravable según el tipo de producto. ¿Listo? Y en igual forma, pues se procederá frente a las mercancías que son introducidas a zonas de régimen aduanero especial. Es decir, ese impuesto no es fácil de evadir, no tiene muchos beneficios y pues, digamos que es fácilmente controlable. ¿Cuál es la base gravable de este impuesto? Básicamente esa base gravable está constituida por el precio de venta al detallista menos el costo de empaques y envases. Anteriormente les decía que se estaba era cobrando o la base gravable aplicada era al precio o sea, al costo de producción, no al precio de venta, sino cuánto le costaba al productor producir eso y sobre eso era que se le grababa el impuesto. Ya no, ahora es sobre el precio de venta. ¿Listo? Y en el caso de la producción nacional, los productores deberán señalar precios para la venta de cervezas, sifones y todo este tipo de bebidas. Eh, Deberán, digamos que, publicar o señalar los precios para la venta de esos productos a los vendedores al detal, de acuerdo con la calidad, de acuerdo con el contenido de las mismas, para cada una de las capitales de departamento donde se hallen ubicadas esas fábricas productoras. Y esos precios serán el resultado de sumar los siguientes factores. Eh, en primera instancia, todo lo que es, digamos que hay dos factores específicos, que son el precio de venta al detallista, el cual, ¿qué hace? Pues ese precio el precio de venta al detallista se define como ese precio facturado a los expendedores de, de este tipo de estas tiendas, eh, de esas tiendas que están ubicadas en los diferentes departamentos, donde está situada la fábrica, excluido el impuesto de consumo y todo lo que tiene que ver el valor del impuesto al consumo. Entonces, en el caso de los productos extranjeros, ese precio de venta al detallista, digamos que se determina como el valor en aduana de la mercancía y a eso se le agrega lo que son los impuestos arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%, ¿ok? Ese es bien, bien caro. En ningún caso, el impuesto pagado por los productos extranjeros va a ser inferior a que al promedio del impuesto que se cause por el consumo de ese tipo de bebidas. Y en el caso de productos extranjeros grabados, pues se deberá aplicar como mínimo el promedio ponderado del impuesto al consumo de cerveza nacional vigente para el respectivo semestre del año, certificado por la Dirección General de Apoyo Fiscal. Y digamos que esos promedios ponderados del impuesto al consumo de estas bebidas alcohólicas, aplicables como mínimo a los productos extranjeros gravados con el impuesto al consumo de que trata la ley 223. Y esa ley, se me olvidó de qué año era. Bueno, la ley 223, como el 96, 97. Eh, digamos que esos productos extranjeros que están gravados con el impuesto al consumo del que habla la ley 223, que rigen para el primer semestre del año 2021, son los siguientes. Entonces, lo primero es que las cervezas tienen un impuesto de 302 pesos con 38 centavos por unidad de 300 centímetros cúbicos. ¿Ok? O sea que por cada cerveza de 300 centímetros cúbicos se le debe trasladar de ese precio de venta 302 pesos con 38 centavos para el gobierno departamental. ¿Ok? En temas de sifones
lo que se le debe trasladar al gobierno local son 327 pesos con 55 centavos por cada unidad de 300 centímetros cúbicos. Y cuando se habla de refajos y mezclas de bebidas alcohólicas con bebidas no alcohólicas, el costo es de 103 pesos con 56 centavos por cada unidad de 300 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, nótese que está perfectamente valorado el concepto del cuánto se le debe trasladar al gobierno local por concepto de cada venta de cerveza, de sifones, de refajos o de mezclas de bebidas alcohólicas con no alcohólicas. ¿Para qué? Para que el gobierno local pueda tener los recursos que se necesitan. ¿Ok? Eh, y ahora nos vamos a abordar lo que es el impuesto sobre los vehículos automotores. Entonces aquí pues digamos que lo primero que hay que hacer es definir qué es el impuesto de vehículos. Digamos que en Colombia el impuesto de vehículos está gestionado por las secretarías de Hacienda, ¿sí? Y básicamente, ¿qué hace? Grava la propiedad, bueno, grava la posesión de los vehículos que están matriculados en cada ciudad o en cada ciudad, ¿listo? Y puede que sean vehículos nuevos o vehículos usados o que se encuentren temporalmente circulando en determinada ciudad. ¿Listo? Quienes sean propietarios o personas que de pronto posean un vehículo en diferente ciudad, tanto de uso particular como de transporte público, ese tipo de personas van a tener que pagar ese impuesto de vehículos y ese impuesto de vehículos se paga de forma anual. Sin embargo, hay un grupo de vehículos automotores que no figuran entre los vehículos gravados. ¿Cuáles son esos vehículos? Entonces, en primera instancia tenemos lo que son las motocicletas con motor hasta 125 centímetros cúbicos de cilindraje, debía decir acá, ¿no? Cilindrada. Perdón por ese error. En segunda instancia, los tractores, las trilladoras y demás maquinaria agrícola, esas no tienen que pagar impuestos. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas tampoco pagan impuesto. Y los vehículos y maquinaria de uso industrial que no estén destinados a transitar por la vía pública. Entonces, digamos que ese tipo de vehículos están exentos de ese pago de impuesto y solamente los vehículos que circulan o, bueno, los vehículos que transitan por vía pública, básicamente son los que tienen que pagar o asumir ese tipo de impuestos. ¿Listo? Eh, digamos que los requisitos, ay, se me borró esta. Digamos que los requisitos para liquidar el impuesto de vehículos, eh, digamos que para pagar el impuesto de vehículos ante las diferentes secretarías de Hacienda, como contribuyentes nosotros debemos cumplir unas condiciones y reunir unos documentos. Entonces, en principio, digamos que todo contribuyente cuyo vehículo sea grabado va a tener que declarar y pagar el impuesto de vehículos anualmente. ¿Listo? Ahora, eh, ¿cómo se hace? Pues básicamente, ¿cómo se hace el cálculo de ese impuesto? Pues se toma el avalúo comercial del vehículo y ahí pues habrá que tener en cuenta todas sus características, su marca, su modelo, su cilindraje, la línea, todo ese tipo de características propias de los vehículos. Y eso, digamos que está regido por una resolución del Ministerio de Transporte para cada año. Entonces, cada año cambian esa norma, la amplían, le meten más cositas, y digamos que esto como está cambiando con mucha frecuencia, entonces hoy en día no solamente tenemos carros a diésel o carros a gasolina, tenemos también carros eléctricos o carros, ay, ¿cómo es que le llaman? Esos carros que son, bueno, a gas natural, y tenemos también los carros como para hacerme entender, los mixtos, que son una parte a gasolina y la otra eléctrica, pero digamos que sigue siendo como ese híbrido. Entonces, debido a eso, a esa eh, cantidad de productos que van saliendo, debido a los avances tecnológicos, pues digamos que esa resolución varía cada año. ¿Listo? Eh, entonces, por un lado, hay que tener en cuenta perdón, hay que tener en cuenta que pues debemos pagar ese impuesto, pero para poderlo liquidar se contemplan características propias del vehículo como la marca, su modelo, su cilindraje y su línea. Y
hay que también tener en cuenta la licencia de tránsito. Y esa licencia de tránsito, digamos que es básicamente ahí se sugiere lo que es el certificado de tradición del vehículo o las declaraciones de años anteriores de ese tipo de vehículos. Entonces, eso es lo que básicamente nos va a dar la licencia de tránsito. ¿Y cómo se liquida ese impuesto? Pues digamos que acá tenemos unas tablas, unas tarifas. Digamos que eso se hace sobre la base gravable, es decir, el valor del vehículo que ha establecido el Ministerio de Transporte en su avalúo anual que saca, y a ese valor se le aplicará la tarifa correspondiente al tipo de vehículo y según el rango de su avalúo. Entonces, digamos que todos los automóviles, camperos, camionetas, las station wagon, los vehículos de carga y de pasajeros, que estén hasta 45.272.000, tendrán un 1.5% de tarifa. Si están entre 42.272.000 hasta 101.860.000, la tarifa sube al 2,5%. Y si son este mismo tipo de vehículos, pero que su precio es de más de 101.860.000, la tarifa sube al 3,5%. ¿Ok? En tema de motocicletas, pues si son motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, porque las de menos de 125 no pagan impuesto, las que son de un cilindraje mayor a 125 van a tener una tarifa del 1,5%. ¿Ok? Y los vehículos públicos, todos los vehículos públicos, todos los avalúos, tienen una tarifa del 0,5%. ¿Listo? Entonces, ese tipo de tarifas, pues hay que contemplarlo para evitar inconvenientes a futuro. ¿Y qué pasa si yo quiero vender mi vehículo? Entonces, pues para poderlo vender, digamos que si somos propietarios de un vehículo que está matriculado, por decir algo, acá en Bogotá, eh, digamos que debemos tener perfectamente claro que debemos pagar ese impuesto, ¿ok? Pero ¿qué ocurre si vendemos el carro? Entonces, sencillo, la obligación pasa a ser del nuevo dueño del vehículo y será su responsabilidad declararlo y pagarlo a partir del año en que es comprado ese vehículo. Pero digamos que cada vez es más difícil que ese tipo de situaciones pase. ¿Por qué? Porque digamos que para poder hacer ese trámite, bueno, por lo general acá en Bogotá se hace en un SIM, y ese SIM pues le pide a uno esos documentos. Entonces uno tiene que llevar todo lo que está al día, inclusive si salen partes, pues también ahí lo van a verificar. Dice, el carro no se puede vender, no le puedo hacer el traspaso al otro dueño porque este carro usted como dueño tiene tantas multas, no ha pagado el impuesto, etcétera, etcétera. Ahora hay que tener en cuenta que esas obligaciones vencen o caducan a los 5 años. Entonces, si usted dejó de pagar el impuesto, qué sé yo, del 2014, pues ya a estas alturas no se lo van a cobrar, ¿sí? Porque ya eso venció y lo que hace el gobierno local es emitir un documento en el cual lo que dice es este tipo de vehículo que tenía una obligación tributaria de determinado año ya no aplica por vencimiento de términos. Es decir, básicamente porque el Estado fue ineficiente o el departamento fue ineficiente y no tuvo cómo cobrar ese dinero. ¿Ok? Y entonces, pues básicamente eso se pierde. Esos recursos que se dejan de cobrar se pierden. Y entonces, pues básicamente para poder vender ese carro, pues lo ideal es que la persona lo entregue a paz y salvo. Pero si se le pasa por algo, al nuevo dueño es al que se le traslada esas obligaciones. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí el Estado no pierde. Y para poder hacer ese traspaso de un carro, por ejemplo, pues hay que hacerlo de acuerdo a la ley. ¿Y qué implica eso? Pues digamos que habrá que aplicar toda la documentación necesaria para el trámite. En primer lugar, digamos que ambas partes deberíamos estar inscritas en el RUT, en el RUND, no el RUT, sino en el RUND, en el Registro Único Nacional de Transportadores, creo que es. Ambos debemos estar inscritos. Entonces, tanto el vendedor como el comprador deben estar inscritos. Y al momento de hacer el traspaso del vehículo, el vendedor deberá presentar unos documentos. ¿Qué documentos debe presentar? El original del documento de identidad del comprador, es decir, su cédula, el formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado, deberá presentar el contrato de compraventa que han firmado las dos partes, ¿sí? Tanto el comprador como el vendedor. Eh,
Y si no hay de pronto un documento de compraventa, pues debe haber un documento o una declaración en donde conste la transferencia del derecho del dominio de ese vehículo al otro dueño. El SOAT debe estar vigente. ¿M? La revisión técnico-mecánica debe estar vigente siempre y cuando pues haya lugar a ella. Debe estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito de ambas partes. Pago por concepto de retención en la fuente, pago de impuestos sobre vehículos automotores, los cuales se validarán en la página de la Secretaría de Hacienda de cada departamento, y pagar los derechos de trámite. ¿Listo? Entonces, eso es lo que básicamente hay que hacer cuando uno va a vender un vehículo. Y digamos que en caso que una persona venda un vehículo que tenga deudas, ¿sí? Por lo general de impuestos anteriores, pues esa persona va a tener que acudir a la hacienda, ¿m? Y hacer los pagos correspondientes. De esa manera lo que hace es que pone al día el vehículo y ya lo libera. ¿Para qué? Para que lo pueda vender. Y es muy importante tener claro que si en algún momento vamos a comprar carro, pues habrá que verificar que ese vehículo esté al día en todo sentido. ¿Ok? En partes, que no tenga impuestos adeudados, todo ese tipo de cosas, aunque hoy en día uno, digamos que la venta de un carro, pues es más bien fácil en el sentido en que todo está muy sistematizado y es fácil saber si un vehículo tiene algún tipo de deuda, sea por tema de impuestos, si es por algún parte, si es tema de SOAT, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso ya está muy controlado. Entonces, básicamente estas ventas de vehículos hoy en día tienden a ser muy transparentes. ¿Por qué? Porque media el Estado. El Estado en calidad en este caso del departamento, que es el que se encarga de velar porque esa transacción sea totalmente transparente. Eh, digamos que el impuesto de vehículos, este impuesto es una obligación que básicamente, ¿qué hace? Tiene un sentido en donde nos garantiza a los contribuyentes el uso de los fondos recaudados para el pago de servicios de vía, todo lo que es con lo que está relacionado con las vías, con el mantenimiento de las vías, y eso pues garantiza la calidad del sistema de transporte en las diferentes ciudades. Y usted me dirá ahorita, no, pero ¿y entonces por qué el gobernador de Villavicencio sale bravo y echando madrazos? ¿Por qué? No, pues yo le diré, sí, no funciona todo igual, ¿no? Esto, desafortunadamente, el gobierno nacional tiene por política hacer muchas concesiones, ¿sí? Es decir, ceder la administración de diferentes tipos de recursos a los privados para que ellos los administren, le saquen todo el beneficio posible y en retribución, pues tengan al día esas vías. Pero como vemos en Villavicencio, eso no pasa, la plata se la toman directamente para otro tipo de usos y nada para el arreglo definitivo de ese tipo de vías. Y pues desafortunadamente ese va a ser un problema con el que este tipo de población va a seguir sufriendo y nosotros directamente porque los productos se van a encarecer y básicamente pues partir del hecho que Villavicencio es como una despensa para el resto del país. Entonces, si hay problemas en los llanos, pues imagínense a nosotros nos va a afectar también. Eso no es solamente un problema de ellos. Eh, Eso era lo que nos hacía falta por explicar de los impuestos departamentales. No sé qué preguntas puedan tener al respecto, qué dudas tengan frente al tema. ¿Todo claro? Por mi parte, sí, señor. Ok, listo, listo, bien. Bueno, entonces, pues básicamente, para recordarles, unas personas eximidas, es decir, estas personas no tienen que presentar actividad ni taller. ¿Sí? Estas personas pues, fueron las que en su promedio ponderado en Academossoft tuvieron una nota eh, mayor o igual a 3, ¿sí? Eh,
Básicamente, en estos momentos, las personas que están eximidas son Luz Adiela López, Erika Lorena Palomo y está Julia Andrea Mendivelso y Policarpo Sinisterra. Entonces, digamos que estas personas son las que están eximidas y no tienen que presentar actividad evaluativa ni el examen, ¿ok? Eh, digamos que es un tema, esto yo se los había prometido desde el inicio del curso, y pues aquí estamos cumpliéndolo, ¿ok? Eh, dime, Profe, ¿usted había enviado algún correo con las personas que quedan eximidas o no? de impuestos departamentales no fue el único que se me olvidó. Yo socialicé Ah, bueno. todos y de departamentales no les envié. Les pido mil disculpas. Lo estoy socializando hasta ahora. Si alguien ya hizo el taller y esto, tranquilo, preséntelo, que sé que le va a ir mucho mejor que el 4 que le voy a poner por no hacer nada. ¿Ok? No, profe, porque pues tenía esa pregunta porque pues llegó de la otra materia, pero de esa no, entonces tenía la Sí. duda de pronto. Yo dije, diría que ninguno quedamos eximidos. No, 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 siempre hay, pero sí, les pido mil disculpas, fue la única materia que se me pasó, se me quedó ahí en el tintero. La verdad no me fijé y no socialicé esto por medio de un correíto, entonces aprovecho para socializarlo en este momento. Creo que las 4 personas están acá presentes, entonces pues no hay inconveniente, entonces quedan avisados. Pero porfa, si ya hicieron algo, tranquilos. El examen no es cosa del otro mundo, no van a salir ejercicios ni nada de eso, simplemente lo que hemos visto acá en las sesiones sincrónicas desde el comienzo del curso, ¿ok? Entonces, como para que lo tengan presente, no es difícil, no es nada complejo, y sé que les va a ir muchísimo mejor. Entonces, para que le metan todo el empeño, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. No, ustedes. No sé si tienen preguntas, dudas al respecto. Listo, listo. Entonces, pues nada, muchachos, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por la constancia. Y pues ya digamos que nos queda simplemente cerrar el curso con la presentación de las actividades. Yo estaré socializando las notas el miércoles de la próxima semana y quedaría cerrado el curso, ¿ok? Vale, profe, muchísimas gracias por toda su enseñanza. No, a ustedes gracias por la asistencia, gracias por las actividades que realizaron y pues sí, no me queda más que agradecerles por eso, ¿ok? Bueno, profe, muchas gracias. No, Julie, a ti, muchas Profe, gracias. muchas gracias por todo. Esperemos No, seguirnos viendo por ahí. sí, 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 ojalá. Ay, no sé quién es la persona que me está ayudando a grabar la sesión para que Elizabeth. le... Sí, porfa, Lisa, si puedes darle ahí detener la grabación para no Sí. descartar, porque ese descartar lo que hace es que creo que la borra. Entonces, más No, bien no en los tengo tres sino la punticos. opción de tener. Ah, ok, perfecto, listo, bien. Ay, muchas gracias. Que no sé